Bienvenidos a otra cápsula del conocimiento. En esta ocasión veremos el tema la enseñanza con sentido. El escriba Esdras estaba sobre una plataforma de madera que habían hecho para ello. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Maasías, y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías, Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo a Jehová, el gran Dios, y todo el pueblo alzando las manos respondió, Amén, Amén. Luego se inclinaron y adoraron a Jehová con el rostro a tierra. Entonces los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaías explicaban la ley al pueblo. Mientras el pueblo permanecía de pie en su lugar, ellos leían en el libro de la ley y explicando y aclarando el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Nehemías 8, del 4 al 8. En los dos últimos capítulos del libro de Nehemías encontramos una gran cantidad de aspectos relacionados con la enseñanza. De hecho, cada uno de los nombres que aparecen en estos capítulos nos hablan de las características que deben de tener quienes enseñan la palabra de Dios. Veamos lo siguiente. Nehemías significa consuelo, consolación de Jehová, arrepentimiento del Señor y Jehová conforta. Estos significados nos habla de los aspectos que identifican a la persona o ministros que transmiten la palabra del Señor. Los dos primeros significados nos hablan que la persona que enseña debe consolar por medio de la palabra, anunciando y recordando las promesas, misericordia y bondad de Dios. También pueden consolar porque ellos han sido consolados por Dios. Un ejemplo lo vemos en 2 de Corintios, cuando el apóstol Pablo habla que fue consolado de sus aflicciones en Macedonia con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con la consolación con que él fue consolado. 2 de Corintios 7, 5 al 7. Confortar es animar, alentar, fortalecer, efecto que se debe producir al transmitir la palabra del Señor. El escriba Esdras. Esdras era un escriba y sacerdote, y fue la persona a quien Dios utilizó para trabajar el corazón de su pueblo, para que regresara a él. Los escribas eran personas cuya profesión era estudiar detalladamente las Escrituras durante el cautiverio, puesto que no era posible acudir al templo, que en todo caso lo habían destruido. El pueblo tendió a consultar asiduamente el texto de la ley y los antiguos relatos del Éxodo y la conquista. Estos escritos, a falta del templo, le dieron coherencia al pueblo cautivo, pero necesitaron estudio, interpretación y diseminación, tarea que los escribas cumplieron cabalmente, recopilando los materiales dispersos que a la larga vinieron a formar el Antiguo Testamento. Los copiaron repetidamente para asegurarse de que los textos sagrados llegaran a las nuevas generaciones con la mayor pureza posible. Tal fue la importancia de los escribas durante el cautiverio, que cuando Israel regresó a Palestina, la figura preponderante de la nueva época era el escriba Esdras. La enseñanza es importante en la Iglesia de Cristo. El texto que indica que los escribas eran personas cuya profesión era estudiar detalladamente las Escrituras, nos habla que debemos dedicarnos y hacer el tiempo necesario para estudiar detalladamente la Biblia, no solamente para enseñar, sino para comprenderla y vivirla. El nombre de Esdras significa ayuda y corte. Estos significados muestran que la persona que enseña debe ser ayuda a la iglesia para que conozca cómo conducirse agradando a Dios
lo que no hicieron los escribas descritos en los evangelios, porque fueron estorbo a quienes entraban en el reino de Dios. Explicar y aclarar la Escritura. En el capítulo 8 y versos 7 al 8 leemos que hubo levitas que leyeron, explicaron y aclararon el sentido para que el pueblo entendiera la lectura. Nuevamente vemos que lo que se leía era la ley, es decir, la base de lo que se transmite al pueblo debe de ser la Biblia. Quien enseña debe dedicarse a explicar y darle el sentido bíblico de lo que significa el pasaje que expone. Esta necesidad se hace más evidente cuando se enseña a diferentes grupos de personas, porque no se puede enseñar de la misma forma a niños que a jóvenes, adultos o ancianos, y aún es diferente enseñarle a los mismos grupos de personas de diferentes culturas. A los niños hay que enseñarles con juegos, dibujos, juguetes, etc. A los adolescentes se les debe enseñar de manera que la exposición les sea atractiva y que los rete a entregar su juventud al Señor. Los adultos, por su experiencia en la vida y su madurez, no tienen las mismas necesidades que los jóvenes y la forma de enseñar a los ancianos es diferente porque tienen necesidades diferentes. En Lucas 24 leemos cómo el Señor Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendieran las Escrituras. Enseñanza constante. En Esdras 8:18 se lee que Esdras leía día tras día el libro de la ley de Dios. Esto indica que la enseñanza debe de ser un proceso constante en las congregaciones. Un fácil ejemplo lo vemos en las escuelas, donde el alumno debe de asistir diariamente cierta cantidad de horas para ser enseñado. Por esta razón hay iglesias donde existe el departamento de discipulado que enseña y delega a personas para transmitir la enseñanza en los hogares. En la iglesia donde me congrego, el departamento de discipulado se reúne los días martes y se enseñan los temas expuestos por nuestro apóstol y ellos lo transmiten los días jueves o sábados en los hogares. La invocación a Dios. En el verso 4 del capítulo 9 leemos que los levitas se levantaron luego sobre la grada de los levitas Jesúa y Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta al Señor, su Dios. Clamaron se traduce de la palabra hebrea saak, que significa llorar, y se utiliza para indicar llamar y pedir ayuda. Esto nos muestra la necesidad de depender de Dios para obtener el alimento celestial al estudiar la palabra. La dependencia de Dios es una garantía para el expositor y los oyentes, porque hará que el expositor busque, clame y llore delante de Dios para pedir el alimento espiritual. Un ejemplo de esto lo vemos en Éxodo 16:15, porque los israelitas debían salir diariamente a recoger su alimento, el maná, figura de la palabra de Dios. Esperamos que esta breve cápsula haya sido de bendición para tu vida. No olvides de suscribirte y seguirnos en nuestro canal.